Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos. Hoy será un interesante programa que ya les vamos a suministrar las generalidades para mayor comprensión de ustedes y para que tengamos el debate más juicioso y contribuyamos a generar una opinión pública que entienda bien la problemática. Muy bien. Necesito la hoja introductoria del programa de hoy. Muchas gracias, Lucecita. Muchas gracias. Esta es. Pero antes permítame decirles que hay un tema que, como este me genera mucha expectativa, porque por años se han derivado muchos problemas y muertos, que es lo peor. Pero hay otro tema que se va, si mal no recuerdo, mejor dicho, si tengo la información correcta, que posiblemente se debata esta semana en el Congreso. Y me voy a aprovechar de un diputado que tengo aquí para que me diga si les han dicho de esta temática, solo él. Soy el diputado que tengo hoy aquí en Frente a Frente y después voy a presentar a todos los panelistas que van a desarrollar el tema central de esta mañana. Es el diputado Marcos Paz. La ley de energía se va a debatir. Dije solo la toma del diputado Marcos Paz, por favor. Se va a debatir esta semana la ley de las reformas al sector eléctrico. Buen día, Renato. En efecto, pues es lo que tenemos entendido, que probablemente hoy se pueda presentar el proyecto y que se pueda debatir y discutir en estos próximos días, entre lunes, martes y miércoles, que son los días que vamos a tener sesión. Pero es el proyecto que manda el gobierno, ¿o es un proyecto paralelo que ha surgido? No, es el proyecto que ha mandado el gobierno, que se ha estado socializando con todas las bancadas y que han habido, entiendo, pues algunas modificaciones por medio de la Comisión de Energía, presidida por el diputado Milton Puerto, y hay sugerencias como le digo, de todas las bancadas. El nuevo gerente de la ENEA ha estado reunido con las bancadas representadas en el Congreso Nacional y esperemos que se pueda dar un dictamen que vaya a beneficiar primeramente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y por ende pues la población hondureña. Yo les pido a ustedes que me esperen unos minutitos. Disculpas a los panelistas que los he invitado para abordar otra temática, que es muy importante, pero solo déjenme unos minutos porque ya me confirma el diputado Marcos Paz que hoy va a entrar a debate ya estas reformas eléctricas. Pero fíjese bien, hay un proyecto paralelo y vamos a ver qué deciden los diputados. Y ese proyecto paralelo que contempla, entre otras cosas, exoneraciones. Y, se los digo, ese proyecto paralelo está divorciado del proyecto original, de 3 subsidiarias y otras cosas que este gobierno tiene en mente para rescatar la ND.
ENE. Ya hemos dicho que el modelo actual no nos sirve. El modelo actual ha fracasado y necesitamos un modelo diferente, con garantías, con candados. Porque tampoco puede ser que ya luego de unos años nos digan que la subsidiaria de transmisión o de las otras distribución se privatizan. No se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, como es inminente el debate, primero voy a ir con Sara Carranza y el criterio de quienes defienden las reformas eléctricas. Y luego con este otro proyecto paralelo que no sé cuánto peso tendrá hoy en la discusión en el Congreso Nacional. Por favor, producción. Para poder desarrollar Honduras, tenemos que salvar la ENE. Para el Gabinete Económico, el país ya no puede seguir cargando con una ENE en crisis. Por eso defiende la nueva reforma energética como una condición indispensable para rescatar la estatal y descarta que abra la puerta a una privatización del sector. Si no se aprueba la reforma, nosotros nos vamos a encontrar en 4 años con la misma problemática independientemente del gobierno que venga. ¿Y qué va a ser el problema? En ese punto, la deuda va a ser mayor, las pérdidas van a seguir en los mismos niveles o mayor. Se garantiza que el 100% de las acciones de las 3 empresas subsidiarias permanecen en total control de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Aseguran que la reforma incluye candados legales para mantener las 3 empresas subsidiarias bajo control del Estado, ya que cualquier cambio en su propiedad requeriría la aprobación del Congreso. No hay un escenario en la que la Secretaría de Energía o la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pueda vender una tan sola acción de la ENE, solamente si es autorizado por los representantes del pueblo en el Congreso Nacional. También dejaron claro que esta iniciativa es la única reforma que respalda oficialmente el gobierno ante algunos intentos de impulsar de forma paralela otra ley que busca retomar contratos renovables de 2014 con exoneraciones y beneficios retroactivos, algo que no forma parte de la nueva política. El único proyecto que nosotros estamos avalando es el proyecto en ese marco. El proceso es normal que muchos actores quieran participar, es normal, hay mucho nerviosismo en la industria y es necesario regresar múltiples veces al Congreso para seguir ordenando un proceso que no es de un solo tiro para ordenar el sector. Además indicaron que la reforma es un compromiso del gobierno con el Fondo Monetario ante el riesgo que representa para la economía y las finanzas públicas, por lo que ya cuenta con el respaldo de los organismos internacionales y la mayoría de sectores del país. Y ahora vamos con lo otro. Me imagino que va a ser una discusión intensa. Va a ser una discusión intensa porque solo les digo algo. El proyecto paralelo que está ahí en el Congreso y que contiene algunos elementos con los que no se coincide desde el lado del gobierno, porque ya vienen sectores ya pidiendo exoneraciones, ya pidiendo privilegios, ya pidiendo beneficios, y yo entiendo que hay grandes proyectos que pueden venir aquí al país o a coadyuvar la necesidad que tenemos de generación eléctrica, ya sea renovable u otras vías, que pueda comenzar ya una distorsión. Pero ¿por qué el país aprueba estas reglas, pero ya comienzan a dar estos beneficios para favorecer a algunos sectores? Escuchen bien la nota que vamos a pasar y estén atentos al debate que se pueda generar hoy en el Congreso Nacional de la República. Durante décadas, la problemática de energía ha sido abordada como si fuera solo una crisis técnica. Sin embargo, los hechos demuestran que también es una crisis de intereses de un reducido grupo de actores que buscan preservar un modelo que les ha resultado altamente rentable, según expertos. La discusión cobra relevancia ahora que el Congreso Nacional discute una reforma que, según el gobierno, busca rescatar la ENE, reducir sus pérdidas y atraer nuevas inversiones para mejorar el servicio eléctrico.
Sin embargo, Telenoticias conoció que en paralelo ha surgido una propuesta alternativa que, bajo el argumento de complementar la reforma, incluye disposiciones que han despertado preocupación. Entre ellas figuran beneficios e incentivos fiscales de carácter retroactivo que, según diversos criterios jurídicos, podrían chocar con los principios constitucionales y generar nuevas cargas para las finanzas públicas. El debate no es menor. Cada exoneración o privilegio que el Estado deja de percibir son recursos que podría destinar a educación, salud, seguridad o infraestructura, por lo que advierten que las decisiones sobre el sistema eléctrico no pueden tomarse en función de intereses particulares, según los expertos. La estatal eléctrica no llegó a esta situación actual por casualidad. Años de contratos cuestionados, distorsiones regulatorias, decisiones políticas y falta de planificación han contribuido a una deuda que limita su capacidad de inversión y compromete su futuro. Para muchos analistas, Honduras debe decidir si continúa poniendo parches a una empresa en crisis o si apuesta por un cambio que le permita tener más inversión, menos apagones y un servicio más confiable. El Congreso Nacional tiene ahora la responsabilidad de actuar con visión de Estado. Los diputados deberán decidir si legislan para corregir los errores del pasado o si permiten que intereses particulares sigan condicionando el futuro energético del país. Bueno, señores diputados, hoy los vamos a tener bajo la lupa. Hoy los vamos a tener bajo la lupa. Y ver cómo termina esto y el desenlace de esto. Porque ahí se mueven muchos intereses. Marcos me garantiza que soy el proyecto que les ha enviado el Ejecutivo. Pero bueno, por eso hay que estar atento. Por eso hay que estar atento. ¿Vamos a estar pendientes? Sí, claro, claro. Y con los ojos bien abiertos. Correcto. Y los oídos bien limpitos, bien Así limpitos. es. ¿Hay expectativas sobre esto, Julio? Porque cuántas veces no hemos comentado aquí en Frente a Frente que este es uno de los temas que más dolor de cabeza le genera al Estado de Honduras. Muy buenos días, Renato. Es un gusto estar acá en este tan gustado programa. En efecto, esto es algo que se viene discutiendo ya desde hace bastante tiempo y las presiones nunca cesan. Cada vez que se va a tratar una reforma legal que tiene que ver con intereses que implican a muchos sectores acá en el país, existen presiones de todo tipo. Así es que me alegra muchísimo, diputado, que exista alerta en el caso de ustedes para evitar que esta situación vaya a afectar los intereses de la mayoría. El sector eléctrico es muy delicado. Creo que el día de hoy vamos a tratar un tema que es casi paralelo, correcto, tan importante como este del sector eléctrico. Quizás sumándole el tema de seguridad ciudadana son los tres grandes problemas del país, los tres problemas que están impidiendo que haya mayor competitividad en Honduras y creo que es fundamental que estemos muy alerta. Así es correcto. que muy bien, diputado. Y ya le voy a presentar a mis otros dos panelistas. Ya se los voy a presentar. Hoy no me está siguiendo la producción. Dije, ya les voy a presentar los otros dos panelistas, o sea que no los quiero presentar en este momento. Oído, me está escribiendo una persona, afortunadamente, me lo dice al comienzo, cuidadito da mi nombre, Renato, cuidadito da mi nombre. Pero cuando me ponen un mensaje que yo lo miro de sumo interés y al final me dicen, pero no vaya a dar mi nombre, ni modo. Miren. Se lo dije, don Renato, me dice. Se lo dije hace algunos días. Y en los últimos días lo advirtió también la ASJ. Hay un grupo reducido de intereses del sector generador que está haciendo hasta lo imposible por mantenernos en el desorden. Porque de ese desorden han vivido durante años, exprimiendo lo poco que le queda a una NE al borde de la quiebra. Lo hacen sin importar arrastrar consigo el buen nombre que dejaron sus abuelos, ni arrastrarnos a todos a la miseria, y arrastrarnos a todos a la miseria. Hasta ahora,
no habían podido meterle mano al proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso. Un proyecto que, según han coincidido la sociedad civil y organismos internacionales, pondría a Honduras a la altura de cualquier país serio y nos permitiría arreglar el problema de la energía de una vez por todas. Cuidadito da mi nombre, me dice otra vez. Hombre, ¿qué tan serio es esto? Como no lograron torcer ese texto, el texto original, ahora pretenden confundirnos con un proyecto alterno que quieren hacer pensar como complementario un proyecto con exoneraciones retroactivas tan a la medida que, para ser sinceros, solo les faltó recibir o solo les faltó escribir el número de cuenta donde quieren que el Tesoro Nacional les haga el depósito. Y son tan hábiles que enmarcan su borrador en el mismo espíritu de la reforma del Ejecutivo. Incluso proponen cosas positivas de carácter técnico: ordenar la equivalencia de permisos, reforzar las garantías laborales de los empleados de la NE, proteger embalses y cuencas. Pero no se resisten, y ahí está la trampa. Buscan ampliar incentivos de forma retroactiva, y eso, además de indebido, es inconstitucional, porque nuestra Constitución no permite aplicar hacia el pasado ninguna exoneración ni beneficio fiscal. Mire, don Renato, solo es para cuidarme, porque los intereses aquí son serios e intensos. Por favor, no vaya a decir mi nombre, me reitera por una cuarta vez. Si se salen con la suya, seguimos en lo mismo. Se suman al discurso del orden de la boca para afuera. Pero si esto pasa por el Congreso, habría casinos o palenques operando de manera más seria que nuestro sistema de energía. ¡Wow! ¡Qué palabras! Si meten lo alterno, la reforma paralela, me dice este ciudadano de Honduras, habrían casinos o palenques operando de manera más seria que nuestro propio sistema de energía. Y lo peor, lo que pudiese salir hoy o en los próximos días del Congreso Nacional, serían más serios casinos y palenques, me dice este televidente. Lo que está en juego no es abstracto. Cada lempira que pretenden llevarse en preferencias y exoneraciones sobre los miles de millones que ya tienen es un lempira menos para el techo de una escuela, para las medicinas de un hospital, para el salario digno de un policía. Es un apagón más, una comunidad más a oscuras, una deuda más sobre los hombros de nuestra gente. Y es la inversión seria que el sistema necesita a gritos la que se aleja, junto con la confianza y los compromisos que hemos asumido frente al mundo. Por eso espero que la empresa privada honesta, los generadores honestos, la sociedad civil honesta, los que sí quieren un futuro próspero para todos, no permitan que unos cuantos se escondan detrás de asociaciones sin rostro para dictar recomendaciones. El COEP, la ANDI y la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, gente seria, ya se pronunciaron en público y unidos a favor de un proyecto transparente. Y espero que el Congreso entienda algo simple. Si dejan que la codicia de unos pocos dicte el texto final de cualquier ley que atienda el caos energético, no hay futuro para ninguna de sus aspiraciones, porque el Estado va a estar quebrado. Y el día del reclamo, el pueblo no va a buscar a empresarios ni a asociaciones que no dan la cara. Va a buscar a sus diputados y a sus gobernantes. No le den más largas a esto, sean valientes, no se vayan a receso sin aprobar un proyecto transparente que nos enorgullezca a todos. No se dejen usar, porque nosotros no nos vamos a dejar engañar. No voy a dar su nombre, no voy a dar su nombre. Pero lo que esta mujer
o este hombre escribe, lo hemos contrastado, y que se busca alterar el proyecto primario, se busca alterar. Primero, bajo un manto de cordero. Segundo, para buscar los intereses de siempre. Esos intereses de siempre con los que hoy queremos ya no convivir con las reformas primarias y originarias que se han presentado. Así que, don Marcos Paz, ojos abiertos, oídos limpios. Solo un aporte, Renato. Sí. Y es que la bancada del Partido Nacional tiene el compromiso de apoyar las reformas que vienen del Ejecutivo. Las reformas que se han estado socializando en esos últimos días, que ha llegado el gerente de la ANE a poder socializar este tipo de reformas, que son reformas, como lo decía el mensaje, que son avaladas por organismos internacionales, que son avaladas por organizaciones de sociedad civil y que de una u otra forma pues hay tal vez, si lo puedo decir así, un buen ambiente dentro del Congreso Nacional para aprobar este tipo de reformas, las reformas que vienen desde el Poder Ejecutivo. Y me podría adelantar y voy tal vez a pecar de adelantado o de ansioso, que la bancada del Partido Nacional vamos a tener que estar atentos y vamos a tener que estar listos y vamos a tener que ver primero si hay un proyecto de reforma alterno, primero lo vamos a tener que estudiar porque no nos podemos ir a ciegas con este tema tan importante que es de beneficio y de seguridad nacional, si lo podemos así decir, para nuestro país. Sí, así es. Tito, no te hubiese sido para Europa hoy. Hoy sale para Europa, Tito. Esto que el Congreso va a discutir, esto es serio para Honduras. Y aunque se discuta en otro poder del Estado, tiene que ver, sobre todo, con el poder que usted dirige. Sinceramente, a mí no me parece correcto eso. Está bien que un presidente viaje para mostrar lo que es Honduras y además para convencer y atraer capitales. Pero puede ser que esté muy dramático yo, exagerado, diciendo que hoy que comienza a debatirse esto. Hoy es la vida nacional la que se debate ahí en ese Congreso. Un presidente no se puede ir. Digo yo, puedo estar equivocado. A lo mejor estoy dramatizando. Pero el presidente Afura viajará este lunes a Europa para cumplir una agenda orientada a fortalecer la cooperación internacional, ampliar espacios de diálogo y político y promover nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo. Donde estará el mandatario hondureño en Alemania, ¿verdad? En Alemania. Bueno, de repente yo estoy exagerando, pero que comienza a discutirse quizá uno de los proyectos más serios de los 4 años de Narri Afura. El presidente debería estar ahí. Y aunque los poderes sean independientes, son complementarios entre sí. Y diciéndole a la bancada del partido, cuidadito, cuidadito, volvemos a los vicios del pasado. Bueno, ya se me fue mucho tiempo. Saludo al director del Instituto Nacional Agrario, el abogado Javier Talavera. Bueno, abogado, bienvenido. Gracias, Renato. Es un placer tenerlo aquí en Frente a Frente. Es un placer para mí también estar aquí en su programa, de los mejores programas que hay en nuestro país, y con la dirigencia que usted le hace, pues definitivamente lo hace muy interesante. Estamos para discutir uno de los problemas más graves que hay en este país, así como el de la energía eléctrica. También este problema que está pasando en el campo es de los más graves, pero aquí estamos para hacer nuestros mejores aportes para el pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado Javier Talavera. Y también me acompaña el abogado Marlon Duarte, mi amigo Marlon Duarte. Nos conocemos desde hace tiempo con Marlon Julio Fete. Casi igual a los 40 años que tenemos de conocernos contigo. Viejos amigos y amigos viejos. Muchas gracias, Renato, por la invitación. ¿Qué tal, Marlon? Ahí trabajando siempre y tratando de salir adelante, y esta problemática, como lo dice el ministro, viene desde hace muchos años, y yo me recuerdo cuando yo iba a litigar allá a Trujillo y aquella desgracia del Silín. Eso fue nefasto, ¿verdad? Un asesinato atroz. Y familiares, casi todos, ¿verdad? Los quemaron adentro de una casa y los balacearon. Y fue increíble. Y imagínese usted que es un departamento donde supuestamente la gente no puede andar armada. Ya me imagino que pudieran permitir andar armados. Es catastrófico. Pero creo que
la nueva ley, que es un poco de reforzarla, porque me parece que la Constitución ya lo establece claramente, la propiedad privada es protegida por la Constitución de la República, es un derecho universal, pues veo yo más que todo que lo que existe es un interés para recuperar el Estado de Derecho en esas zonas. Bueno, y ha generado ruidos en organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, ha generado ruidos. Pero un ruido que tiene que ver con la política histórica de Naciones Unidas. Han surgido también voces desde el CESPAD aquí preocupados, y eso es lo que vamos a debatir esta mañana. Y Lucecita Madrid, con la pregunta, nos anticipa el tema central del que ya así han dado tips tanto el abogado Javier Talavera como Marlon Duarte. Por favor, Luz, buenos días. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días, el tema del día. La nueva ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial fortalece la seguridad jurídica para producir y generar empleo o corre el riesgo de profundizar los conflictos históricos por la tierra. Esa es la pregunta. Recuerda que usted puede enviar su opinión al 9773-6065. Ese es el número exclusivo de Frente a Frente para mensajes. Y también a través de redes sociales, Frente a Frente HN. Es uno de los temas más sensibles y complejos que tiene Honduras. Y ha sido impulsada en el Congreso Nacional. Usted es proyectista, ¿no? No. No es proyectista. No. La comisión Usted está en la comisión dictaminadora. Impulsada en el Congreso Nacional como una respuesta a las invasiones de predios productivos y a la incertidumbre jurídica que, según sus promotores, frena la inversión y la generación de empleo. La nueva ley declara como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial y de las tierras destinadas a la producción. Los defensores de esta iniciativa sostienen que Honduras no puede aspirar a mayor crecimiento económico si los productores y empresarios operan bajo la amenaza constante de ocupaciones de tierras. Argumentan que miles de empleos dependen de la estabilidad del sector agrícola y agroindustrial, particularmente en regiones como el Valle del Aguán, donde los conflictos agrarios han generado enfrentamientos, pérdidas económicas y muertes durante décadas. Entre los aspectos más relevantes de la ley figura la declaración de inafectabilidad de las tierras agroindustriales destinadas a la producción, así como la instrucción a las autoridades para actuar con mayor rapidez ante ocupaciones o invasiones. 48 horas para que ejecuten lo decidido por un juez. Diversos sectores o reportes periodísticos indican que la norma permitirá agilizar los desalojos de predios productivos y fortalecer la protección de la ruta de transporte de productos agrícolas. Sin embargo, la ley no ha estado exenta de polémica. Organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos advierten que la normativa podría profundizar los conflictos existentes al priorizar la protección de grandes propiedades sin resolver los problemas históricos de acceso a la tierra. También señalan que algunos artículos podrían derivar en la criminalización de protestas y reclamos agrarios. La discusión ha cobrado mayor relevancia en medio de la tensión que vive el Bajo Aguán, una región marcada por disputas entre empresas agroindustriales, campesinos y organizaciones sociales. Para sus críticos, la ley refuerza el poder de los actores económicos ya consolidados. Para sus defensores, presenta una herramienta necesaria para restablecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad jurídica. Por eso, una vez más, el tema de Frente a Frente esta mañana. Luz. El tema del día. La nueva ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial fortalece la seguridad jurídica para producir y generar empleo o corre el riesgo de profundizar los conflictos históricos por la tierra.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Boulevard Fuerzas Armadas, en estos momentos el tráfico vehicular a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas cuando son las 7:30. Este es el tráfico vehicular. Hay dos situaciones. Si usted toma la ruta del Boulevard Kuwait, se va a encontrar un tremendo tráfico vehicular porque en la intersección que se va hacia el sector de Miraflores hay un pequeño accidente que está generando esta situación. No obstante, si usted se dirige hacia lo que es el Boulevard, siempre en el Boulevard Fuerzas Armadas y va hacia la colonia San Ángel, por ejemplo, el tráfico es más fluido. Si usted se ubica también en la colonia Las Brisas, el tráfico vehicular está bastante saturado de vehículos. El tráfico vehicular a esta hora del día cuando son las 7:31, Tony Munguía se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca en su portada: investigan retiro de 38 millones de lempiras de Banadesa para bono de migrantes en Honduras. Coliseo virtual desata la emoción del Mundial en Tegucigalpa. En noticias internacionales, mueren 12 personas tras caída de avioneta minutos después de despegar en Estados Unidos. Estas y más noticias en tunota.com. Redes sociales es presentado por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Gracias por escribir a través de nuestras cuentas. Un televidente opina: reforma agraria es un proceso de transformación de la estructura agraria de desigualdad en el país que persigue que la tierra cumpla la función social. Invadir tierras productivas listas para cosechar no es reforma agraria, eso es un delito. Buen día. También a través de X, Edgardo Mejía escribe: si la ley responsabiliza civil y penalmente a los que engavetaban denuncias de invasiones o resoluciones de desalojo, pues sí era necesaria, pero aparte de eso no. Solo se tiene que ejecutar tal cual dice la ley. El problema de Honduras no son las leyes, es que no se cumplen. Muchas gracias, sigo opinando a través de redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Marcos Paz es diputado dictaminador de esta ley que ha cambiado un poquito el nombre al que decimos nosotros allá en la presentación. Así es. Aparte, Renato, del sector agroindustrial se ha agregado sector energético, sector turismo, ganadería y pequeños productores. Te la leo entonces, Luz, para que rectifiquemos, no importa que quede largo. Siempre con el mismo objetivo. Sí, ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial está bien. Energético, turístico, ganadería, pequeños productores agrícolas de Honduras. Esas son las novedades o las reformas por adición al nombre de la ley. Abogado Marcos Paz, así, vayamos resumiendo de manera breve en qué consiste este proyecto y en qué se diferencia del organigrama jurídico que ya tenemos. Bueno, el objetivo, hacia grandes rasgos, licenciado Renato, de esta ley que se ha aprobado en el Congreso Nacional es poder tener certeza que va a haber seguridad jurídica en nuestro país, que anteriormente el que se sentía con el derecho de una parte de tierra o de una tierra, primero invadía y después se iba al poder o a los órganos competentes jurisdiccionales. Ahora, mediante esta ley, si una persona se siente con el derecho de una tierra, primero tiene que agotar el trámite legal antes de poder invadir. Si lo hace
contrariamente, inmediatamente va a ser desalojado de estas tierras con estas vocaciones, sector agroindustrial, sector turismo, sector energético, ganadería y pequeños productores. Ese es el objetivo, así a grandes rasgos, de esta ley, y que también va a sancionar, ya sea penal, civil o administrativamente, a los funcionarios que retrasen los desalojos en las tierras o en cualquier parte del país. Los va a sancionar porque es necesario poder dar certidumbre, es necesario poder dar seguridad jurídica, y por sobre todas las cosas tenemos que motivar a la inversión. Si nosotros nos desentendemos de las invasiones en nuestro país, prácticamente no va a haber inversión ni nacional ni extranjera. Nos decían hace unos días, cuando estábamos socializando esta ley, Renato, que se pierden alrededor de 250 millones de dólares al año por este tema. Se pierden entre 30,000 y 40,000 empleos al año por este tema. Entonces, nos vimos en la necesidad de poder crear un estamento, poder crear una ley que dé fuerza, que dé contundencia a todos los órganos correspondientes, de igual manera poder darle también la autonomía al Instituto Nacional Agrario, poder reforzar al Instituto Nacional Agrario para poder proteger al verdadero campesino. Por aquí no podemos negar que este es un tema de estructuras criminales también, Renato. Y el verdadero campesino, aquel que hace sembrar, aquel que siembra, aquel que hace cosechar la tierra, a él en muchos de estos casos los están utilizando lastimosamente. Claro. Entonces queremos también, con otro tipo de reformas, poder reforzar, poder darle más vida al Instituto Nacional Agrario para que siga velando por el verdadero campesino de nuestro país. Ahora, Marcos, ¿qué problema concreto resuelve esta ley que no podía resolver todo el conjunto de leyes actuales que teníamos? Le pongo un ejemplo claro. Estuvimos analizando y estudiando para poder hacer esta ley, nos fuimos a encontrar que hay desde el 2022 a la actualidad una gran cantidad de órdenes pendientes de desalojo. ¿Por qué razón? No sabemos. Y si lo sabemos, preferimos no decirlo. Pero es una gran cantidad desde el 2022. ¿Por qué no procedían los desalojos? ¿Por qué no se daban los desalojos? Si fue porque le dieron orden a un juez, si fue porque le dieron dinero a un juez, si fue porque le dieron esto o el otro. Bueno, aquí va a estar regulado, aquí va a estar establecido, ya está establecido que por cualquier tipo de circunstancia, la persona o el funcionario que no cumpla con lo que establece la ley va a ser sancionado, ya sea civil, penal o administrativamente. Muy bien, nos paramos un ratito con el diputado Marcos Paz y pasamos con el director del Instituto Nacional Agrario, don Javier Talavera. Así, de manera breve, abogado, ¿cuántas hectáreas productivas están actualmente invadidas ahí en esa zona? Fíjese, Renato, que hay unos informes, varios informes, pero yo tengo uno que me pasaron unas empresas que están sufriendo este daño. Tengo 31.850 manzanas de palma africana invadidas. En esto de las invasiones hay dos tipos de invasiones, que las dos son malas. Hay urbanas y hay rurales. Sí. Yo más me refiero a las rurales porque son donde está la producción, pero también hay una gran cantidad de tierra que es urbana, que está invadida, y como le digo, las dos cosas son malas. Otros hablan de 66,000 manzanas, pero está incluyendo todo, sí, todas las invasiones, que todas son malas. Pero si yo le digo, mire, 31,000 manzanas, se imagina esa cantidad. Sí. Si en un país de derecho, con una manzana que estuviera invadido, ya estuvieran las alertas rojas, porque eso no puede ser. Pues en un país de derecho democrático se debe respetar la ley. Para eso se hace la ley, no digamos 31,000, 36,000, 40,000 manzanas en producción. Es algo inconcebible que esté pasando. Ahora, ¿cómo garantizar que la ley no termine utilizándose contra campesinos con reclamos legítimos? Porque me imagino que hay reclamos de campesinos legítimos. Mire, Renato, los funcionarios del Estado, los que trabajamos en el Estado, el artículo 321, 323 de la Constitución, que establece el principio de legalidad, nos dice que no tenemos más facultades que las que expresamente nos confiere la ley, y que todo acto que ejecutemos fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. En ningún momento esta ley va a afectar a los campesinos verdaderos. Recuerde usted que la ley de reforma agraria no promociona las invasiones.
invadir una propiedad privada es un delito y ninguna ley promociona un delito. Pues. Lo que pasa es que cuando a veces hay funcionarios que no quieren cumplir con su labor o tienen su corazoncito para apoyar a algo, en mi caso personal, yo estoy enmarcado en ley. Y solo en ley, yo soy abogado y yo le digo, en mi cerebro está dibujada la legalidad de las cosas. Cuando usted me empieza a preguntar algo, me hace una consulta, yo siempre pienso, ¿es legal o no es legal? En mi cerebro es lo que digo. Claro. Y si es legal, le voy a decir sí, y si no es legal, lo siento, Renato, pero no se puede. Así tenemos que actuar todos los funcionarios. Pero ¿qué ha pasado? A veces uno buscando votos, buscando otras situaciones que están fuera de la ley. Pero en esto, una vez que está sentado en una silla uno como funcionario, enmárquese en la ley. Para eso hay una ley para todo, ¿y por qué no lo hacemos? Pues entonces yo defiendo a los campesinos y los voy a seguir defendiendo, pero a los campesinos verdaderos. Pero los que se ponen el saco de campesinos, pero no campesinos, no cuenten con la protección del instituto en este periodo, porque yo voy a aplicar la ley, lo siento mucho, pero para eso estoy ahí. De lo contrario, yo voy a tener responsabilidad. Cualquier hondureño me puede denunciar ante la fiscalía y deducirme mi responsabilidad, y eso yo no lo voy a permitir porque soy conocedor de la ley, Renato. Ahora, abogado, ¿existe el riesgo de que se aceleren los desalojos sin resolver previamente disputas históricas de propiedad? Mire, Renato, es que hay que definirlo bien. Mire, ¿ve? El último que tiene una escritura pública registrada en el Instituto de la Propiedad, ese es el dueño, el último. Si hay una disputa porque alguien piensa que le falsificaron la firma, que cualquier otra cosa, eso se resuelve en los juzgados de lo civil. Pero primeramente lo que se está haciendo es castigar el delito que se está cometiendo en el acto. Y eso es lo que se busca, castigar el delito. No, pero es que examinemos que en 1797 la corona española nos dio un título. No. Él tiene la escritura y esa escritura la vamos a respetar, la que está registrada. Y después, si hay una disputa, como dice la misma ley que está aprobando ahorita, se va a tener que ir a los juzgados a aprobarlo, pues. Pero no es que lo va a sacar y después, no, eso es mío, a la fuerza. No, ese es un delito y lo que se debe de hacer es diferenciar una legalidad de propiedad con un delito que se está cometiendo y lo que el Estado está castigando en ese momento y el delito que se está cometiendo. De ninguna manera se va a criminalizar a los campesinos. Los campesinos no son así los verdaderos campesinos. Sí utilizan algunos, así como esa masacre que hubo en el Bajo Aguán, las personas que murieron, yo casi estoy seguro que son campesinos todos, pero son personas de repente que estaban ganándose el sustento diario con su trabajo, estaban en el lugar y a la hora equivocada y por disputas, por bandas del crimen organizado, que esto las autoridades de inteligencia del Estado lo establecen, que lo que hay son bandas del crimen organizado peleándose la propiedad de la fruta, que no es de ellos, es de otras personas que les han invadido sus propiedades. Eso es de público conocimiento, pues. Entonces, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué uno tiene que esconder algunas situaciones si estamos por Honduras? Primero Honduras, después Honduras y siempre será Honduras. Así deberíamos de trabajar todos. Bueno, ya me ha respondido y no habría necesidad de que le reformule esta pregunta, pero se la voy a reformular porque quiero tener la respuesta suya desde todas las aristas. La ley protege únicamente a grandes industriales y esta que estamos aquí reformando, o también a pequeños y medianos productores, y a todo el tinglado que se mueve en ese departamento o en otras áreas geográficas del país. Mire, las leyes son generales, de tipo general, y en este caso no solo son a los grandes industriales, a todo el productor, todo el que tiene un carrito que lleva un producto al mercado y por una manifestación no lo dejan pasar, también lo protege a ese, pues, los protege a todos, pues, para eso es la ley. Lo que pasa es que esta ley ya están contenidas en las demás leyes, como hablábamos con el abogado Duarte. Lo que pasa es que ahorita se refuerza más y se hace hincapié que las autoridades a veces por negligencia o otros problemas secundarios no actúan, sino que empiezan a alargar. Yo estuve hablando con el director de la DPI y me decía que a veces, no me decía él, sino que a veces en los juzgados yo le decía hasta un año para investigar una situación de una invasión. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible? Si una vez que presenta usted la denuncia que en su propiedad alguien se metió con la escritura de propiedad que lo acredita como dueño, eso se ve, se manda a investigar, se verifica la escritura que esté registrada en el IP,
se va a tomar las fotos al campo a ver si esa propiedad está invadida y eso es todo lo que se tiene que probar. Y ahí pasa al fiscal, el fiscal si ve, sí es cierto, es propiedad de Renato, está tomada, hace el requerimiento, lo pasa al juez y el juez lo ve. ¿Y cuántos días tiene para dictar una orden para que la policía actúe? 3 días puede tener. Pero ¿por qué se tarda 1 año hacer una investigación de 2 pruebas? ¿Por qué se tarda, pues? Entonces, esa ley que está ahorita, eso lo castiga. Cuando es negligencia o es maliciosamente que se está haciendo, pues, o porque alguien recibió una llamada para retrasar eso, porque hay beneficios económicos, otro tipo de beneficios. Mire, aquí no se dicen las cosas a veces, y tiene razón la gente, fíjate, a veces cuando no lo dice, porque se juega la vida. Y yo no quiero ser mártir, pero mire, alguien tiene que hacer las cosas. No vamos a llamar de otro país que venga una persona, mire, usted es el ministro de Lina, un uruguayo, usted... No. Los hondureños tenemos capacidad para hacerlo y lo vamos a hacer siempre apegados a la ley. Yo le aseguro que de 10 millones de hondureños, Renato, hay 9,5 millones que quieren que se aplique la ley en Honduras, quiere que se ponga orden. Hay 500,000 de repente que no quieren porque viven del relajo. Y eso es lo que está haciendo este gobierno, poniendo orden. Y lo estamos haciendo desde la Presidencia de la República, del Congreso Nacional, Corte Suprema. Estamos unidos todos para que Honduras salga adelante, porque solo nosotros vamos a sacar a Honduras adelante. Nadie lo va a sacar si no somos los hondureños. Así que en esta oportunidad, como le digo, hay un apoyo irrestricto a la aplicación correcta de la ley para todos por igual. Ok, el complemento aquí del diputado de la comisión dictaminadora, porque en segundos escuchamos el criterio de nuestros otros 2 panelistas, don Julio Raudales y don Marlon Duarte. Marcos. Bueno, y es importante resaltar lo que decía el ministro, Renato, que incluso lo hablábamos con el ministro y con todas las mesas de trabajo que logramos realizar para poder aprobar esta ley, que también es necesario poder tener jueces que estén estrictamente en ese tema para poder agilizar todos estos trámites, para poderle dar más rapidez. Y aclarar también, hubo una sugerencia presentada por el diputado Manaiza, que, porque había mucho, usted lo dijo al inicio, mucho tema, había mucha incertidumbre sobre los pueblos indígenas. Y aquí también hizo una sugerencia el diputado Manaiza, protegiendo las tierras ancestrales de los 9 pueblos indígenas y afrodescendientes que hay en nuestro país, lógicamente, respetando la Constitución de la República, respetando el criterio de propiedad y todo lo establecido pues en el estamento legal, Renato. Sí, porque la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, expresó su preocupación porque uno de esos temas. La ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial podría afectar, dijo, los derechos relacionados con la tierra y el territorio de comunidades campesinas, indígenas, garífunas y afrodescendientes. Y también alertó sobre posibles impactos en derechos económicos, sociales y culturales ambientales. Señaló además que algunas disposiciones podrían contribuir a la criminalización de conflictos sociales vinculados a la tenencia de la tierra y a las protestas derivadas de esos conflictos. Y también el CESPAD. El CESPAD es el Centro de Estudios para la Democracia. Sostuvo que la ley otorga una protección extraordinaria al sector agroindustrial mediante la declaración de inafectabilidad de las tierras, la agilización de trámites y mecanismos que podría debilitar controles ambientales. Con lo de la protesta se dejó también muy bien establecido, porque hay un tema que se dio en la discusión del Pleno. Hay protestas o hay protestas disfrazadas de invasiones, y eso es lo que realmente se dejó muy bien establecido aquí. No está contra la protesta que se da por una reivindicación laboral, no está por la protesta de algún sustento que se quiera dar mediante protesta, pero sí establece muy claro y es muy contundente que sí va también contra ese tipo de protestas que las utilizan para realizar también invasiones, para poder bloquear la productividad, el manejo de la productividad de todos estos sectores que ya están mencionados aquí debidamente en esta ley. Sí. Don Javier. Sí, mire, Renato, cualquier hondureño con 2 dedos de frente, no 5, sino que con 2, sabe que invadir una propiedad que esté en producción, que le ha costado a alguien y cuando ya está la cosecha, se le vayan a meter solo a cosecharla, no es correcto.
si fuera una tierra ociosa, que tampoco la apoyo, si en el caso que sea tierra privada, hay que respetar la propiedad privada. Si fuera ociosa, pues bueno, hubiera como, bueno, pues ni modo, no la estaban trabajando, vamos a ver cómo se regula. Pero ¿por qué solo en tierras que están en producción se meten los que dicen que son campesinos? Y digo los que dicen porque no son campesinos. Pues si la inteligencia del Estado, las agencias de inteligencia han establecido que son bandas de crimen organizado, que los que están atrás manejando el dinero y manejando todo esto. Esto es muy grave, esto es muy grave. La dirigencia campesina ya ha dado declaraciones, se han reunido conmigo y los de las confederaciones, que son la organización máxima de los campesinos, están claros que no son campesinos los que están invadiendo las tierras, que son otra gente que está utilizando los nombres de ellos. Yo les digo, salgan a defender su gremio también, pues, porque yo lo tengo que defender a los verdaderos campesinos y ustedes pueden hablar, pero les da miedo. Dicen, no, nos da miedo hablar. Entonces, pues a mí también me debería dar miedo, pues, pero definitivamente alguien tiene que hacer esta situación, pues, porque el país está cayendo en un caos que ahorita son esas propiedades, después va a ser todo, pues. Después va a ser cualquier otra cosa que invadan. Usted sabe que esto es progresivo si el Estado no pone la mano y corta esta situación. Después de la pausa comercial, el rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales, y el abogado Marlon Duarte, también aquí socializan sus criterios sobre esta nueva ley. Búscame el nombre, por favor, diputado Marcos Paz, que el Congreso va a discutir. No sé si ahora inminente la discusión o después del está aprobado. Ya está aprobado. Sí, ya está aprobado. Solo falta ya una ley. La sanción y publicación. Sí, hombre. ¿Sabes qué pasa? Estoy pensando también en la otra, en las reformas eléctricas. Sí, ya está aprobado esto. Esto es un hecho consumado. ¿Cuántas horas dieron para el desalojo? 48. 48. Sí. Es que debe ser inmediato. O sea, debería ser. Es el tiempo. O sea, la gente se pone a pensar y dice, pero ¿por qué tan poco tiempo? Es que es inmediato. Sí, imagínese, Renato, a usted que venga y le quiten su carro, es su propiedad independientemente, pero es la propiedad privada, es un derecho constitucional. Correcto. O sea, lo que hace la ley, Renato, es fortalecer y darle un espaldarazo al Poder Judicial. Es decir, señores, yo voy a cumplir la ley. Y ese era el problema de derechos humanos. El asunto es que también los dueños de las propiedades tienen derechos humanos. O sea, usted no va a permitir que en la mañana que se levante en su casa, en el parqueo de su casa, vive una familia, pues es una casa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado lo que tiene que es protegerle su propiedad e inmediatamente sacar a estas personas. Porque así es el Estado de Derecho. Si no existe el Estado de Derecho en Honduras, pues vamos a tener ese problema. Yo creo que nadie va a venir aquí a Honduras a invertir. O sea, esa ley que usted me dice, ya lo establece la Constitución de la República. Lo que pasa es que necesitábamos más, porque aquí hay muchos organismos de derechos humanos que, amparándose en el derecho que tienen las demás personas, porque no todos los derechos son absolutos. O sea, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero hay que ver los mecánicos cómo. Tiene derecho a producir, pero cómo. Pero no quitándole el derecho a los demás. Y como decía el ministro Renato, ¿cuánto tarda una palma para crecer? Y qué casualidad que pasan años. ¿Y por qué cuando la palma iba pequeñita no la invadían? Hasta que ya creció la palma y empezó a generar, empezaron. Y eso ya no se convierte ni siquiera en usurpación, eso es un robo. O sea, aparte de eso, es un robo. Y las personas que roban, pues se les mete requerimiento fiscal. Inmediatamente la neutralización de los efectos del delito, como lo dice la ley, es prácticamente cercenar que ese daño no se siga produciendo. Es que yo siempre decía, o sea, la finalidad de un secuestro es recuperar el secuestrado. Pues la finalidad de la usurpación es sacar a la gente que está usurpando. Esa es la neutralización de los efectos del delito. Los tratamientos médicos, por ejemplo, se están neutralizando para que la gente no se muera. Entonces es igual. Nosotros le damos tanta vuelta y vuelta porque hay mucha gente que en nombre del campesino, en nombre de las organizaciones, de las tierras ancestrales, que ahí tengo también porque el Estado también ha dado escrituras en esas propiedades de gente que tiene ya sus casas. Y entonces ahora, cuando ya la casa está construida, vamos a ir a sacar a estas personas que tienen décadas, 30, 40, 50 años de tener una casa. Ahorita con una canadiense, allá en Trujillo, increíble. Se metieron a la casa, secuestraron prácticamente a la gente. ¿Y el Estado qué tiene que hacer? O sea, el Estado está en la obligación de sacar a la gente, de respetar la propiedad privada, si no nadie va a venir a Honduras. Nadie va a venir a invertir un 5 acá.
Después de la pausa, el rector de la Chilo del Valle, don Julio Raudales, y seguimos con todos nuestros panelistas analizando este tema. El tema de la ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial, energético, turístico, ganadería, pequeños productores agrícolas de Honduras, que fue aprobada recientemente en el Congreso Nacional. Redes Sociales es presentado por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. Gumercindo Hernández opina: ya es tiempo que en Honduras se respete la ley, que sea un Estado de Derecho. Necesitamos gobiernos serios que pongan en su lugar a quienes su forma de vida es la invasión y venta de tierras. Es necesario que aquellos que se nutren del desorden sean llamados al orden. Daniel Flores: tengo una cliente que en la aldea Garífuna de San Juan Tela le invadieron más de 70 manzanas de una tierra agrícola turística. 3 años gestionando el desalojo en el Ministerio Público y no hay voluntad por cumplir con la ley. Excelente iniciativa para poner orden en el país. Emil opina: no conozco la ley, pero sé que hay un caos en el sector agrario por falta de atención de los gobiernos. No se debe permitir a campesinos vender tierras adjudicadas. En el gobierno pasado, uno de los más altos funcionarios del INA ha sido el mayor promotor de invasiones de tierra. José Lobo escribe al director de la INA: la ley dice que las tierras ancestrales no pueden ser vendidas y compradas por personas que no pertenecen a dicha entidad tribal. OIT 169. Gracias, sigo opinando a través de nuestras redes sociales. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Redes Sociales es presentado por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Más mensajes. El objetivo es seguridad jurídica, pero necesita control. Los negros y campesinos invaden, luego venden. Vuelve a invadir y vuelven a vender porque de César Ham les han venido dando una protección criminal. Ojo con eso, desde el INA les decían que invadieran, hoy no pasa eso. Ismael ha opinado lo siguiente: el problema en Honduras no es la falta de normativas o de marcos legales, sino la falta de voluntad, de recursos o de mecanismos eficientes para hacer cumplir lo que ya está escrito en el papel. Los hondureños tenemos que estar alertas ante los cambios jurídicos que proponen gobiernos de dudoso accionar. Marco opina: el INA debe desaparecer, se necesita una organización técnica nueva, ya está viciada por todos. Roberto: esa nueva ley queda en lo mismo, simplemente nadie puede invadir la propiedad privada. Los que lo hagan, que los criminalicen. Si alguien quiere reclamar, que sea por la vía judicial. La solución es hacer cumplir la ley. Háganlo y van a ver cómo se acaban las invasiones. Redes Sociales fueron presentadas por La Curazao, listos para ganar. Y gana una Nissan y 20 combos futboleros. Compra hoy y paga hasta julio. Al crédito en toda la tienda Credioportunidad. Hace algunas horas me di cuenta que mataron a una nieta de un compañero nuestro de Televicentro, de los que trabaja en el departamento de conducción, gran amigo mío, Oscar Zelaya. Le mataron una nieta. 16 balazos. 16 balazos. Según el relato del abuelo, el principal sospechoso del asesinato es un vecino que pretendía a la víctima. El hombre ya la había amenazado en ocasiones anteriores. Fue denunciada ante la policía, sin embargo, las autoridades no atendieron el caso de manera oportuna. No atendieron el caso de manera oportuna. Yo me he dado cuenta en las últimas horas que mataron aquí en la capital de la República a la nieta de un compañero mío. 16 balazos. Simplemente porque un salvaje la pretendía, la niña
lo rechazaba y la manera como se vengó fue matándola con 16 balazos. Y miren que este fue el tema que teníamos el viernes. Y seguramente habrán casos similares. Por eso urjo al Estado de Honduras que ya termine esta matanza de mujeres. Primero, lamento y sé cómo se encuentra mi compañero Oscar Zelaya. Y me solidarizo con él. Lamentablemente esto sucedió como el sábado. Yo me di cuenta hasta en la noche y hoy quería decirlo. Hay que evitar. A lo mejor cada uno de los que hoy estamos aquí tenemos una hija, tenemos una mujer que nació fruto del amor de una pareja. Pero hay criminales que pretenden una niña de 16 años y porque ésta lo rechaza, solucionan su conflicto supervertidamente matando a la gente. 16 balazos impactaron en esta niña. Así que Oscar Zelaya, nuestro compañero aquí trabaja con nosotros en la unidad de TN5, pero muchas veces trabaja con hoy mismo o con cualquier otro departamento de la empresa. Mi solidaridad contigo, Oscar, y a nombre de todos los compañeros de Televicentro. Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Es bueno escuchar el pensamiento sobre esta temática que analizamos hoy de la academia. Julio. Gracias, Renato, y mi solidaridad también con el compañero de acá de Televicentro por la muerte de su nieta. Qué pena. Y creo que esto es una muestra, Renato, de que qué bueno que existe la intención de que mediante leyes podamos mejorar las cosas, pero no bastan las buenas leyes. Es, como decía aquí el abogado, fundamental, crucial, entrar a la acción, que el Estado ejerza su acción. Eso yo escuchaba a una muy querida amiga feminista, que yo sé que vos la conocés bien también, Regina Fonseca, claro que sí, criticando la nueva ley que se aprobó, y está muy bien, está bueno que se aprueben estas leyes, decía ella, pero es que hay que entrar a la acción, Renato, si esto no se va a resolver, y creo que esto vale también para lo que estamos discutiendo en este momento, ¿verdad? Creo que el abogado Duarte lo decía hace poco, ¿verdad? Creo que más allá del tema de la ley, es fundamental que el Estado ejerza su acción. Para eso existe el Estado. Max Weber lo decía, el Estado es aquel que mediante el monopolio de la fuerza debe garantizar el cumplimiento de los derechos de todos. Y yo recuerdo, Renato, a propósito de esto, cada vez que se discute un tema de estos, recuerdo que hace más o menos unos 20 años que yo trabajaba en un organismo internacional, tenía un compañero canadiense que trabajaba conmigo y siempre íbamos a almorzar al mediodía juntos y a conversar un poco. Y él me hablaba de los temas de país, me hablaba un poco de Canadá y me decía, Julio, fíjate que hay muchos amigos canadienses que me dicen, Eric, hemos escuchado que estás allá en Honduras y nos han contado que en Honduras hay unas playas muy lindas. Fíjate que me dan ganas de ir allá a Honduras, comprar un terreno ahí cerca de la playa y poner un hotel. ¿Vos qué me aconsejás? Y Eric me decía, yo, ¿sabes qué les digo, Julio? Les digo a mis compatriotas canadienses, en Honduras, lo único que vos tenés seguro es que vas a perder tu dinero. Ya te puedes imaginar, eso fue como una bofetada cuando él me dijo eso para mí, ¿verdad? Pero qué lamentable que esa sea la visión que tienen muchos extranjeros de lo que pasa acá en el país. Este es un país con mucho potencial. Es un país que en el sur podrían haber Everglades como hay allá en Florida, ¿verdad? Y llenarnos de dinero con turistas que vienen aquí a hacer campismo, ¿verdad? Por ejemplo, a explorar en esas montañas que tenemos, a turistear en esas playas tan lindas que los hondureños tenemos. Pero, lamentablemente, no hay nada que le haga más daño a la inversión, sea nacional o extranjera, que la inseguridad jurídica, que la incertidumbre que te causa el no saber ni siquiera si esa propiedad que vos compraste está segura. Que no solamente es que puede ser invadida, que también puede venir un nuevo dueño, ¿verdad? Con un papel diciendo esa tierra es mía, o pueden venir un grupo a decir esto hace 300 años la reina Isabel nos dio la propiedad de esta tierra a nosotros, ¿verdad? Y como bien decía acá el abogado, hay un proceso y lo que hay que seguir es un ordenamiento, ¿verdad?
Pero mientras en nuestra mente, Renato, en la mente de los dirigentes de grupos campesinos y de otros grupos, porque no solamente campesinos, también hay empresarios que se dedican a invadir tierras. Oíme, si es que ese es otro de los problemas ahí y en yo el creo que ahí, Papuaguán. perdón Renato, y yo creo que ahí se quedó corta la ley. Creo que lo decía el abogado Duarte hace poquito. Hace falta garantizar algunos elementos que puedan darle mayor seguridad a quien invierte y a quien puede considerarse propietario de un terreno y de cualquier otro elemento que sea del cual uno pueda ser propietario, porque no solamente es en la tierra agrícola, no solamente es en las tierras agroindustriales, también en la industria, también en la misma propiedad que pueda tener una persona particular. Yo creo que hay que garantizar eso, pero más allá del tema de las leyes, que me parece muy bien, me parece importante que el Congreso considere prioritario este tema, porque yo digo, este es uno de los 2 o 3 elementos en los cuales, si este gobierno logra cumplir, abogado, sí, ya cumplió, ¿verdad? El tema energético, el tema de propiedad de la tierra y el tema de seguridad de las personas, que sí, lamentablemente tuvimos que ver un sí, caso para recordarnos en este momento de esto. Pero esos 3 elementos son cruciales para que en Honduras haya un despegue. A mí me da mucho pesar, ya lo decía el abogado Duarte también, me da mucho pesar, pero las veces que a mí me ha tocado viajar allá al Bajo Aguán, al departamento de Colón, ahí da la impresión, Renato, de que estamos hablando de otro estado, fíjate. Da la impresión de que ahí el Estado no existe. Yo te lo voy a decir, cuando yo estaba trabajando, la última vez que estuve en el Ejecutivo, yo, como ministro de Planificación, el presidente Lobo me pidió que le acompañara a visitar unas tierras que estaban tomadas por unos campesinos. ¿Vos te acuerdas que el presidente Lobo tenía eso, que a él le gustaba ir a hablar con la gente? Fuimos. Y vos sabés que tuvimos que pedir permiso con el presidente ahí. Tuvimos que pedir permiso para entrar a las tierras. Increíble. Para entrar ahí. Y me dijeron, mire, me dice uno de los soldados que andaba con nosotros, de los militares que andaba con nosotros, mire, si esta gente quiere nos deja secuestrados aquí. Porque había un poco de convulsión ahí. ¿verdad? Nosotros fuimos bien de valientes a ver cómo arreglábamos la situación. Dábamos el presidente y un par de ministros más y yo. Y recuerdo que el soldado nos dijo, mire, nosotros no tenemos la capacidad. No tenemos el del ejército, el oficial del ejército, no tenemos la capacidad para controlar a esta gente. Pero el número de militares que andaba, pues, poco en relación con la gente que está armada. Si esta gente quiere, me dice. Porque tienen mejores armas. Sí, sí, si esta gente quiere, nos deja secuestrados aquí. Y nosotros no podríamos hacer nada. Te podés imaginar un estado donde se esté viviendo una situación de ese tipo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante hacer un revulsivo para que esta situación cambie. Y eso es algo que pasa por la mente. Eso es algo que pasa por la convicción que debemos tener todos y todas las hondureños y hondureñas de que en el país tiene que seguirse el orden legal. No solamente es el Estado el que tiene que estar claro que hay que cumplir la ley. A mí me encanta escuchar acá al ministro diciendo yo voy a cumplir la ley y me voy a tener a lo que la ley, pero mientras nosotros, Renato, los ciudadanos comunes y corrientes, no estemos enterados también de que lo primordial es que se tiene que cumplir con la ley, este país nunca va a progresar. Mientras nosotros no estemos convencidos de que no podemos irle a pedir a un ministro o a un diputado que nos haga el favor de meter una ley ahí para que garantice, que nos garantice que vamos a tener una prerrogativa, si eso viola la Constitución de la República u otra ley, mientras la gente piense que el derecho particular está por encima de los derechos de todos, estamos fregados. Este país no va a progresar nunca y nunca vamos a crecer por encima de ese 3%, 4% mediocre que no nos sirve para reducir la pobreza. Que al final, como bien dice la Constitución de la República, ese es el objetivo fundamental de la reforma agraria. Lo dice claramente, es un proceso integral, el artículo 344, y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio, el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y expropiación de la tierra y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo,
y aumente la producción y productividad. No solo se trata de dar tierra, Renato, se trata de asegurar que la gente que tiene la tierra la pueda hacer productiva. Si no, no estamos en nada. Si no, se va a dar ese vicio que hemos tenido, y aquí el abogado que tiene mucha experiencia en el tema reformista lo sabe perfectamente, que se les dan tierras a los campesinos y que de nada sirve porque 2 o 3 años después las están vendiendo. Y luego las vuelven a invadir para que después las vuelvan a vender, para que después les otorguen y las vuelvan a vender. Entonces, no vamos a salir nunca de ese círculo mientras el Estado, que ya que existe, debe de cumplir con el objetivo crucial que lo dice claramente, que haya justicia social en el campo y que aumente la producción y la productividad del sector agropecuario. Mientras no sucedan esas cosas, de nada sirve entonces que la ley se esté respetando, Renato. Así es que empecemos por eso, y empecemos por entender como ciudadanos y ciudadanas todos que debemos de respetar la ley. No solamente la tiene que respetar el Estado, por supuesto que tiene que respetar el Estado, pero también nosotros tenemos que estar claros de cuál es nuestra función y nuestro deber. Y lo digo, Renato, por lo que vos estabas diciendo al comienzo. Yo creo que esto que has hablado vos hoy, desde el comienzo, con el tema energético, está muy entrecruzado. Porque hay intereses particulares que quieren beneficiarse de una reforma en el sector eléctrico, pero también hay intereses en la parte de propiedad. Hay gente con poder que invade tierra, ¿va? No solamente son los grupos campesinos, ¿no? Hay gente con poder que invade tierras. Coludidos con crimen organizado o aprovechándose de la coyuntura de toda la anarquía que genera el crimen organizado también. Ahí tiene que prevalecer la seguridad jurídica. Obvio. Siempre. Si en Colón, claro. en Colón, miren lo que voy a decir, pero me lo ha dicho gente que tiene bien, pero bien hecha la radiografía de lo que pasa en Colón. Hay finqueros que mandan a robar fruta en otras fincas. Avigeos. O sea, entre los mismos que producen, se mandan a robar. Eso es el infierno. Eso es el infierno, lo de Colón. Y ojo, licenciado, ese mensaje que mandaron en Trujillo, la muerte de esas personas, fue un mensaje de terror. Claro. Y esas estructuras criminales perfectamente pueden ser consideradas como estructuras terroristas también, por ese mensaje de terror que mandaron ese día. No, eso es terror. No sé a quién se lo mandaron ese mensaje, pero fue un mensaje de terror, y esas estructuras criminales deben ser consideradas como estructuras terroristas en nuestro país. Mire, Renato, el lema que tiene el INA ahora es: paz en el campo con seguridad jurídica. La seguridad jurídica es como el azúcar para el café, para darle sabor. Tiene que estar en todo acto que haga el Estado de Honduras, tiene que haber seguridad jurídica. Se tiene que poner orden. Mire, ya es tiempo que vengamos en un desorden, porque en el desorden unos cuantos son los que ganan y la mayoría del pueblo es la que sufre. Entonces ya es tiempo que en este gobierno estamos interesados en poner orden. Yo admiro y felicito al presidente Zambrano del Congreso, que ha apoyado directamente esta situación. Sé que es un poder que debe de apoyar esto porque son los que estructuran y hacen las leyes, pero desde el Ejecutivo igualmente. El presidente Afura me ha ordenado a mí: Javier, trabaja en la legalización de tierras para los que quieren trabajar la tierra. Yo se la estoy legalizando, estoy poniendo todo el esfuerzo para eso. Hay grupos campesinos que están en propiedades privadas. Yo les digo, bueno, búsquense otra propiedad, se la voy a comprar, pero esa propiedad, si no la quiere vender el dueño, no pueden estar ahí. Yo no estoy apoyando ninguna ilegalidad, porque yo tengo responsabilidad si apoyo una ilegalidad. La misma ley ya establece, lo que pasa es que a veces hay funcionarios que cuando llegan a un puesto piensan que son unos reyes pequeños, pues que pueden hacer y deshacer. No es así. Uno tiene, el limitante de uno es la ley, y sobre la ley es que tiene que actuar todo funcionario. Pues el INA ahora, esa es la nueva política del INA, y no es la nueva, debe de ser esa de todos los funcionarios, pues. ¿Por qué yo no estoy haciendo nada extraordinario? Estoy haciendo lo que todo mundo debería de hacer. Este problema de las invasiones, hace años que está este problema. Entonces, y la demás gente que ha pasado, pues, ¿por qué no lo ha hecho? Dicen ahí los mensajes que desde el INA se han invadido tierras, que se ordenaba y todo. Bueno, la gente alguna razón tiene para hablar, pues. Así, de mí, la gente que dice,
No, pues está bien que se aplique la ley. Como yo le digo, de 10 millones de hondureños, Renato, yo le juro que 9,5 millones quiere que se aplique la ley. El otro 500,000 de repente está sacando utilidad de vivir en el relajo. Como dicen, en río revuelto ganancia pescadores. Pero definitivamente el Estado de Honduras tiene que ordenarse y la única manera de ordenarse es a través de la ley. No hay otra forma, no es sacar un arma y te hace esto, no, es a través de la ley. Desde las primicias de un Estado, ¿qué se necesita para que exista un Estado? Se necesitan 3 elementos, un territorio, una población y un conjunto de normas jurídicas que regulen las relaciones de esas personas en ese territorio. Esos son los 3 elementos primarios de un Estado, pues. Y si no hay un elemento de esos, mire, vamos en retroceso, vamos dejando de ser Estado. Y por lo tanto las autoridades venimos para eso. Y no le quiero echar la culpa solo a lo anterior, que yo sé que viene de allá. Ahora estamos nosotros, ahora somos nosotros los que tenemos que actuar. Pero yo fíjese que es que la palabra de invadir, es que la palabra de invadir es una acción contraria a la ley. Por ejemplo, cuando usted ve en su carril y dice la ley, dice el parte de tránsito, invadió el espacio. Entonces la invasión, el invadir es un hecho contrario a la ley en el entendido que el que tiene el derecho es el que está en la línea correcta y el que le invade es que él está en la línea correcta. Pero es que el campesino aquí siempre le ha cambiado el término y dice recuperación. No, es que ahí vamos al término como dice el ministro. Yo me recuerdo hace muchos años con un tema cuando empezaba a litigar ahí en Trujillo. Resulta ser que el Estado le había pagado a un empresario las tierras. El CREN. Miguel Facusé, 600 millones de No, ese fue el CREN, fue otro. Ah, no, antes de lo de Miguel Facusé, correcto, sí. Pues Temístocles. Ramírez, Temístocles Ramírez estás hablando, sí. Vinieron ellos y la vendieron y ellos no se daban cuenta que inclusive hasta la aldea habían vendido. Vuelve el Estado y vuelve a hacer lo mismo, a pagarle el dinero ya con don Miguel, y se las volvieron a invadir. Y el Estado tuvo que volver a intervenir. Entonces, ese es un jueguito que han estado normalmente, esto lleva décadas. Pero el asunto jurídico que yo siento que le hace falta, que es ese tinte, como estábamos hablando con Julio, es el hecho que no solamente se trate de las empresas agroindustriales que estén en producción, al turismo, pero también las personas comunes y corrientes, personas naturales que vivimos en esta zona de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, allá en Valle, allá en Aramecina, que también alguien venga y le usurpe un derecho, pues también el Estado está en la obligación con esa ley de ejercer la acción penal correspondiente. Y yo le digo algo, Renato, y a mí me parece también muy el hecho del miedo que le dan los legisladores de pagar ese costo político, porque usted va en contra de estos futuros votos, que no van a votar por mí, y se da más que todo en los diputados tierra adentro, porque el diputado de acá, de Francisco Morazán, dice no. Pero el diputado allá de Valle, del de Colón, el de Ceiba, el de esa zona de Atlántida, ese ya le da un poco más de temor involucrarse en esos temas por la misma cuestión de la situación de los votos. Pero yo decía, ¿por qué en el Código Penal, que habla de la usurpación, no establece claramente y dice, inmediatamente, en el momento de la denuncia, que se establezca la propiedad y en autos conste el título, como bien dice el abogado, en el IP, inmediatamente para evitar las consecuencias ulteriores del delito, el Estado está en la obligación, sin siquiera presentar acusación, de restituirle el derecho al ofendido en ese momento. No esperar que haya un requerimiento fiscal, porque inclusive ahora hay el anticipo de la prueba, por ejemplo. Si usted presenta un recurso de amparo, el recurso de amparo va orientado a restituirle un derecho que si usted se lo otorga posterior, cuando ya le haya causado un daño, ya no tiene sentido el amparo. Entonces, es igual que acá. Si usted me dice a mí, yo estoy de acuerdo en las 48 horas, pero el problema es que en las 48 horas es después que usted presente un requerimiento fiscal. Y los requerimientos fiscales aquí pasan por una burocracia salvaje, Renato. Es decir, primero admiten la denuncia, después hacen un auto de requerimiento de investigación. Óigame bien, ahí yo le estoy diciendo que van a perder 5 o 10 días. Después esos 10 días se los van a dar a la gente de la DPI o de la ATI o quien sea, para que éste cumpla el auto de requerimiento de investigación que le dé el fiscal. Y si no hay un idem cumplido, se le dice, vuélvame a hacer esto. Entonces usted me está llevando esto demasiado largo.
Esto debe ser inmediato, este debe ser una flagrancia, es decir, si usted me demuestra que en ese momento, sin necesidad de requerimiento fiscal, el fiscal puede ordenar para neutralizar los efectos del delito, así como lo hacen cuando hacen las incautaciones, que no necesitan presentar una acusación y a usted lo despojan de sus propiedades. Me dice que se quedó corta la reforma, que falta la reforma al Código Penal. Exactamente. Porque de ahí se puede agarrar un juez para que esto se burocratice. Sí, porque se va a burocratizar desde que se presenta la denuncia. Porque si a mí me dicen a mí que es el juez que lo tiene que hacer para que ese requerimiento llegue al juez, no es así nomás. Yo le digo 3, porque 4 años, no, usted bien sabe, yo tengo experiencia en eso. Y la otra cosa, diputado, es el siguiente. Mire, ve, ahí hay un artículo en el Código Procesal, Penal que no ha sido derogado. Y la gente se escuda en qué. Ah, él tiene una escritura, pero yo vengo y traigo otra escritura, como decimos aquí, panda. Y viene el juez y dice, bueno, señores, aquí se está discutiendo un tema donde este dice que tiene una escritura, pero aquí el otro usurpador también dice que tiene uno y resulta que está registrada también. Entonces viene, aun y cuando sabemos de antemano que el que ha tenido la posesión regular, que tiene su escritura escrita desde hace más tiempo, porque el primero es tiempo, el primero es derecho. Pero viene el juez y dice, no, señores, como está vigente ese artículo, dice, toda acción que tenga relación para determinar la propiedad de un bien y que exista este conflicto, como le estoy hablando de dos escrituras, se va a dirimir, dice, a la vía civil. El otro problema, ahí nos vamos a estar 10 años. Otro problema. Entonces yo pienso que el tema de judicialización nos va a tapar la posibilidad de que las personas que están usurpando puedan salir inmediatamente. Porque me parece que la acción no tiene que llegar hasta el juez inmediatamente, sino que el fiscal lo puede ordenar de manera administrativa ahí dice para neutralizar, que ahí lo dice el artículo, la neutralización de los efectos del delito. Es más, hay un artículo del Código Procesal Penal dice que cuando un operador de justicia tenga el conocimiento de una noticia criminal, evitará, como sea, las consecuencias ulteriores del delito. Es decir, el agente que le van a interponer una denuncia de amenazas a muerte, no va a esperar, no le va a decir, mira, esperemos que lo maten para que sea asesinato. Él va a buscar neutralizar esos efectos, claro. va a evitar las consecuencias ulteriores, como la ley se le da la facultad. Así como hacen, como le vuelvo a repetir, que el Ministerio Público para aseguramientos e incautaciones no necesita en ese momento que el juez le dé una autorización, lo puede conseguir la convalidación posterior al hecho. Entonces es importante agregar este tipo de situaciones y al Código Penal también decirle tajantemente, cuando se acredite en la etapa de investigación, ¿verdad?, la posesión legal, inmediatamente que se desaloje. Diputado, las observaciones de Marlon. Y son muy buenas y es bueno tenerlos en mente, pero precisamente esta ley lo que busca es que al establecer una denuncia yo voy con mi título, pues. No voy a ir a poner una denuncia irresponsablemente. Si yo voy con mi título, ya lo dice aquí, las autoridades tienen que actuar inmediatamente. Correcto. Deben actuar inmediatamente. Eso debe ser así, porque entonces ¿en qué estamos? Si van a ir a actuar de aquí a 1 año, 2 años, ya la producción ya está robada, la propiedad está destruida, los cercos están destruidos. Y hasta muertos hubo. Y hasta muertos. Entonces, incluso aquí lo dice, dicha actuación deberá orientarse a neutralizar de forma inmediata los efectos del acto ilícito y a proteger la producción, las personas, la infraestructura de los bienes involucrados. Entonces, ya está muy bien establecido y además, lo que estábamos hablando al inicio, si hay algún funcionario que retrase esto maliciosamente, se va a tener a las consecuencias también. Y la otra cosa es el mecanismo, ¿verdad? Administrativas. Pero hay contradicción entre la semática del Código Penal y esta reforma. Sí. Es que Marlon está diciendo, también deben reformar ese Código Penal para que no haya... Y es un buen punto, que habrá que hacerlo también. Correcto. El Código Procesal Penal, el artículo 54, si no me recuerdo, establece claramente que cuando se trate de litigios de tierra, dice ahí, en el cual está, por decirlo así, proindivisa, por decirlo así, en una nebulosa porque tienen documentos similares, se dirime a la vía civil. ¿Y cuál es lo más práctico para un fiscal o para un juez? Mándelo para allá, yo no me meto problema. Okay, y vemos como en el caso que tenemos conocimiento con Julio. Así, de la misma manera, tenemos propiedades que ya la vendieron, en este caso, y situaciones. ¿Y cómo lo hicieron? Por medio de las irregularidades de las que estamos hablando. Bueno, pero para eso son estos problemas. Si la semántica puede ser el asidero, para que esto siga igual hay que reformar eso. Por adición.
Si Por mientras adición, no, obvio. sí, es Sí. correcto, por adición. Y si mientras se dirime el proceso, tiene que ser desalojado después, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de esta ley, que primero hay que agotar las instancias judiciales. Y, tenemos que tener gente preparada para eso, porque yo le voy a decir eso es lo que hablábamos con el ministro. Eso es precisamente lo que hablábamos con el ministro. Mire, fíjese que una cosa a veces es la ley, las políticas del Estado y otra es la voluntad personal del funcionario. Fíjese, abogado, que así sucede. Cuando alguien tiene la voluntad, o sea, de justicia, o sea, aplique la ley. Pero como dice usted, y tiene mucha experiencia en esto, lo más fácil es, que se vayan para allá. Sí, pero eso le favorece al infractor. Eso le favorece al infractor, porque el que está usurpando y está cosechando, es lo que quiere ganar tiempo, pues. Es lo que quiere ganar tiempo, pues. Entonces, se ocupa voluntad también del funcionario, del juez, del fiscal, que está haciendo eso para que esta situación cortarla de raíz y rápido. Pero si no tiene voluntad, está bien lo que dice la ley. Si maliciosamente está actuando, negligentemente, retrasando y todo por alguna situación, entonces va a tener responsabilidad. Cualquiera de las tres responsabilidades puede tener. Y mire, Renato, yo le digo algo, esta ley no va a funcionar si no conforman una comisión interinstitucional donde esté involucrado. Y yo le digo algo, aquí tiene que existir una fiscalía con un brazo fuerte aparte, es decir, conformar equipos de fiscales en otra unidad que solo estén dedicados a la protección de la propiedad, es decir, fiscales de carrera especializados con capacidad, objetividad, donde le pueda garantizar a usted que usted va a llegar a una fiscalía, no va a llegar a una oficinita, va a llegar a un edificio aparte donde le van a mantener a usted la propiedad, es decir, la protección del Estado de Derecho, y eso sería importante, que se tenga que invertir en una fiscalía fortalecida. Y yo le decía la vez pasada a una persona de que tiene poder de decisión en este país, si aquí nosotros no sacamos una fiscalía y que me lo con todas las capacidades, en este caso de la usurpación, donde tengan acceso al IP, donde tengan acceso a inclusive helicópteros, porque tienen que desplazarse, que no tengan la capacidad de tener gente preparada, ingenieros en georreferenciación. A la par de esta gente no vamos a tener absolutamente nada, porque si le damos esta ley, óigame bien lo que le voy a decir, diputado, si nosotros le damos esta ley a las fiscalías de delitos comunes, que es lo que tratan el delito de usurpación, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque esos fiscales están, pero Renato, tienen cualquier cantidad de expedientes. Y la otra situación, Renato, es como yo le decía, nosotros necesitamos una fiscalía de delitos contra la vida, pero con una fuerza salvaje, porque el fin primordial, como dice, es la persona humana. Una fiscalía donde tenga, 300 fiscales para la protección de la vida, no importa, pero hay que invertir en eso. Pero aquí venimos nosotros, que yo no estoy diciendo que no se debe de combatir otros delitos, pero la prioridad es la vida. Pero usted tiene fiscalías donde tienen acceso a carros, que es lo que usted quiera, a helicópteros, tienen acceso a aviones, tienen acceso al ejército, tienen acceso a la ATIC, pero estas fiscalías, en este caso, ¿cómo lo van a hacer? Porque tienen la ley. ¿Quién va a ser el brazo fuerte de eso? Y usted sabe, abogado, que si usted no le da esa ley a una fiscalía como la que le estoy diciendo yo, no va a pasar nada. Ok, entonces, reflexiono. Fiscalías sumamente importantes. Fiscalía de la vida y de la propiedad. Sí, una fiscalía, sí. Tiene que existir una fiscalía de la propiedad y de la vida. En otros países con más recursos económicos, de repente, bueno, ya lo tienen. El caso de nosotros es que con las limitantes andamos tratando de arreglar todo, crear fiscalías para todo, pero al final ninguna es tan eficiente. Pero me parece interesante una fiscalía poderosa para proteger la vida humana y una fiscalía poderosa para proteger la propiedad. Interesante. Julio, ¿querías decir algo? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que están hablando acá y me parece que el objeto de la ley es justamente proteger ese derecho que tenemos, todo ese derecho que es casi natural, que es el de la propiedad. Es natural, entonces, es natural. Pero hay un elemento sobre el que yo quiero subrayar, Renato, y desde el comienzo, ¿verdad? Y es un poco apoyar acá al ministro en su tarea como responsable de la reforma agraria acá en el país.
porque es un elemento clave, ¿no? El 30% del empleo acá en Honduras, es decir, más o menos 1.300.000 personas están ocupadas en temas agrícolas, ¿no? Y la mayoría de ellos a nivel de subsistencia, porque no tiene, y la propiedad es crucial para esto. O sea, si tú quieres volverte productivo, hacerte propietario es clave. Por eso hablábamos del derecho famoso de la propiedad, ¿verdad? Pero también es importante que ya que el Estado tiene una dependencia para ayudar a que este sector reformado, a que este sector agrícola trabaje productivamente, es importante que se le den todos los dientes, que se le den el refuerzo adecuado al INA, porque no solo se trata de estar legalizando tierras para que, repito, los campesinos las vendan, los grupos campesinos, como no tienen mayores instrumentos para hacerla productiva, la tierra las terminan vendiendo 2 o 3 años después, ¿verdad? El objetivo de esto, y hay un caso de éxito en el mundo que fue Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, lo que ahora es Croacia y todo, que tuvieron éxito con el modelo de autogestión, ¿verdad? En donde se convertía al campesino en empresario y se generaban empresas agrícolas que eran muy productivas, y que se generó entonces en aquel momento, en aquel tiempo, el famoso modelo del llamado socialismo, porque Yugoslavia era un país socialista en ese tiempo, ¿no? El llamado socialismo con rostro humano. ¿Por qué? Porque se le permitía al campesino, al dueño de la tierra, a los empresarios, formar cooperativas, formar empresas asociativas y volverse productivos. Ese rol que debería tener el INA, y que lamentablemente los gobiernos, no estoy hablando de este gobierno únicamente, los gobiernos generalmente no se le da el apoyo. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene el INA? Es una miseria, Renato. Sí. Con eso no puede hacer nada el INA. Entonces, si realmente estamos pensando en generar seguridad, en generar paz alrededor del sector productivo agrícola del país, se le tiene que dar las condiciones adecuadas al INA para que haga su trabajo. Totalmente de acuerdo, correcta. Solo para que no te vayan ahí a pegar en las redes. Yugoslavia se dividió en 6 repúblicas independientes. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia del Norte. Volvemos para las conclusiones. Atención San Pedro Sula y Tegucigalpa. Llega el festival deportivo más emocionante del año. La Vivienda Sports Fan Fest. Presentado por Apostemos y Sportline. Demuestra tus habilidades en los simuladores de Fórmula 1, jaula de bateo, FIFA Gamer, Go-Karts 4x4, ring de boxeo, reto de penales y muchas atracciones más. Viví toda la emoción de nuestro coliseo virtual con una pantalla gigante, el mejor ambiente deportivo y una emocionante exhibición de artes marciales mixtas llena de adrenalina. Y para finalizar, presentación en vivo de Mr. Jumbo y los Bohemios. Participa por más de 100,000 empiras en premios. Aprovecha el 10% de descuento al pagar con tus tarjetas de vivienda y estacionamiento gratis. Te esperamos este domingo 21 de junio en UTH San Pedro Sula y el domingo 19 de julio en el Palacio de los Deportes en la UNA en Tegucigalpa. Da Vivienda Sport Fan Fest. Una experiencia única para los verdaderos fanáticos del deporte. Patrocina Espresso Americano, Zampos, Alka-Seltzer, Motomundo, Raptor, Yuhu, Lays y Pedidos Ya te invitan. Un evento de deportestvc.com producido por TVC Experiencias. Vamos. Está interesante el tema. Solo pienso que el gobierno, si fuera bueno, que apoyen al campesino y que investiguen si en verdad son personas que no tienen dónde sembrar y no que sean acaparadores de tierra, porque sin los campesinos sufrimos todos porque ellos son los que siembran. Es que este es tema central. Por eso es complejo el Bajuaguán. Es que hay campesinos auténticos que tienen necesidad de la tierra. Pero tanta es la complejidad ahí que las redes criminales arropan con la vestimenta campesina a algunos grupos para sus propósitos. Y lo peor,
Hay gente que tiene sus propias fincas, que compra fruta barata y contrata gente para ir a robar fruta. Esa es la misión suya. Abogado Javier Talavera, esa es la misión suya. En 1 minuto 30 segundos. Mire, Renato, la misión mía y la de cualquier funcionario es poner orden en este país. Correcto. En lo que le corresponde. ¿Y cómo se pone orden? Aplicando la ley. Todos dentro de la ley, todos enmarcados en ley, nadie por encima, todos por la ley. Eso es lo que tenemos que hacer todos y esa es mi misión. Aplicar la ley y quien la violente, pues va a tener consecuencias, pero es la ley que se la va a dar esas consecuencias, no soy yo, es la ley. Viejito. Julio, Marco, Marlon, le voy a dejar el mensaje final y de 1 minuto, abogado Javier Talavera, director del Instituto Nacional Agrario. Sí, Renato, fue un placer estar aquí en su programa, especialmente para informarle al pueblo hondureño que nosotros estamos interesados en hacer las cosas bien. El Congreso Nacional está aprobando las leyes necesarias para apoyarnos, para resolver este problema del campo, que es un problema grave para Honduras. Es para Honduras este problema, no es del instituto, sino que es para nuestro país. Se ocupa tener seguridad alimentaria, seguridad jurídica, propiedad privada y que hayan inversiones en nuestro país. Ya ni una palabra me queda para mis otros panelistas. Pausa.